Entonces, nosotros empezamos trabajando la teoría del productor y la teoría de los costos. Entonces, en esta primera práctica, era importante que ustedes, cuando les dan los datos de trabajo y producto total o Q, derivaría estos datos de una función de producción de corto plazo. Lo que ustedes tenían que hacer era obtener el producto medio y el producto marginal. Estos fueron los datos que nosotros trabajamos. Les comento que el ejercicio como tal únicamente abarcaba hasta el trabajador número 7. Y ahí terminaba el ejercicio. Yo lo continué para que ustedes se dieran cuenta cómo, si yo sigo contratando trabajadores, llega un momento en que los rendimientos se hacen nulos, es decir, cero, ya no crece, ya no aporta nada al proceso productivo. Y también si sigo contratando trabajadores, pues el rendimiento que va a tener ese, ese, ese trabajador va a ser negativo, ¿no? Entonces, no solamente cuando tenemos esta cuestión de los rendimientos decrecientes a partir del tercer trabajador, lo que aporta cada trabajador en individual al producto total se va reduciendo, ¿no? El trabajador último es menos productivo que el primero y llega un punto en que ya no aporta nada al producto total e inclusive hace que el producto total disminuya, ¿no? Que lo teníamos aquí y que su producto marginal era negativo. Y esto nosotros lo vimos en su momento, ¿no? Graficando la columna de producto total, la producción, que varía en el corto plazo en función del número de trabajadores que yo vaya contratando. Graficábamos también el producto marginal, y el producto marginal es cómo cambia el producto total cuando yo voy variando el número de trabajadores, porque aquí lo que yo veo es la productividad por trabajador, o sea, de manera individual del último trabajador, ¿no? La productividad del último trabajador contratado. ¿Cuál es la diferencia cuando yo lo veo en términos de producto medio? Ese sí me da la productividad promedio de cada trabajador, que en este caso, ¿no? En este caso es nuestra curvita naranja. Entonces comentábamos que en aquellas etapas donde existen rendimientos crecientes, y cómo veo que hay rendimientos crecientes, porque el producto marginal está por encima del producto medio, y aquí lo veíamos en la curva de producto total o de producción, que es donde están las pendientes más pronunciadas, ¿sí? Entonces, en esta zona donde hay rendimientos crecientes, el producto marginal es mayor que el producto medio. Pero el producto marginal llega a un máximo y a partir de ahí empieza a decrecer. Y estamos viendo que a partir de ese tercer trabajador, los trabajadores adicionales que yo contrate favorecen el aumento en el producto total, en la producción total de esa empresa, pero lo hacen a ritmos cada vez menores. Y esto se va a reflejar con un producto marginal decreciente. Es positivo, pero es decreciente. Y entonces, ¿qué pasa? Que a partir de aquí también el producto medio empieza a crecer y llega a un punto en que se cruza con el producto marginal y de ahí en adelante va a quedar por encima del producto marginal. Entonces decíamos que a este punto lo conocíamos con el nombre de óptimo técnico y preguntábamos si era factible para la empresa seguir produciendo y decíamos que sí, porque en caso de que hubiera una demanda mayor en el mercado, la empresa podría seguir produciendo, todavía tenía este margen para aumentar su producción, aunque la rentabilidad iba disminuyendo. Entonces, ¿cuál era el punto en el que tenía que parar la empresa? La empresa tenía que parar cuando llegábamos aquí, ¿qué? A este punto donde ya no crece la producción y que inclusive decrece. Y entonces fíjense, donde se llega a este punto totalmente de estancamiento en el producto total, eso se corresponde con qué? Con que la curva de producto marginal toque el eje de las X y a partir de ahí se hace negativo. ¿Sale? Entonces, esto nos ayudaba a nosotros a identificar las zonas de la producción y veíamos que a la empresa, ¿no? Encontraba su óptimo técnico en esta zona 2 de la producción y que en esa zona, ¿no? Hasta el fin de esa zona tenía la empresa para seguir produciendo.
Entonces, ¿qué tendría que hacer la empresa? Si quiere hacer frente a aumentos en la demanda, pues tendría que, ¿qué? Que cambiar la tecnología, que cambiar la maquinaria, que cambiar el uso de algunos insumos que fueran más productivos, ampliar su escala operativa, pero eso no lo puede hacer en el corto plazo, eso lo puede hacer en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, ya en el largo plazo podría ampliar su capacidad instalada, ¿no? La escala, la planta con la que cuenta y entonces cambian las condiciones de producción. ¿Ok? Pero en el corto plazo lo único que puede cambiar es el factor trabajo y les tiene que ser muy cuidadoso en qué momento puedo seguir contratando trabajadores. ¿Ok? Entonces, esto nosotros, y por qué les comento que hice esto para que ustedes vieran el, esta cuestión del producto total decreciente y el producto marginal negativo. Porque si nosotros tomábamos esos datos en este ejercicio, nos daba la curva la curva de costo marginal muy rara. Entonces, eh, lo que estoy haciendo aquí es tomar los datos, los que eran los originales del ejercicio, ya no hasta el octavo y el noveno trabajador. Esto los estoy quitando y me quedo con el séptimo trabajador. Esto no les debería de causar a ustedes ningún problema, pues porque ustedes lo calculan antes de que calculen el octavo y el noveno. Entonces nada más les estoy explicando por qué lo hice. Porque si yo sigo con el trabajador número 8 y 9, dado que son datos que yo inventé y que no son del ejercicio, sale muy raro toda esta cuestión de las curvas, ¿no? Entonces, ok, si, entonces ustedes se dan cuenta, son los mismos datos del número de trabajadores y el producto total. Esto ustedes ya lo habían obtenido. Su columna de producto medio y de producto marginal. Y ahí les decían, a ver, te voy a dar dos datos. Me dicen que el precio del alquiler es de 1,000 pesos y que el precio del trabajo, ¿no? O sea, el salario por trabajador es de 500. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tenían que hacer? Recuerden que el alquiler, en este caso, es un costo fijo. Y decimos que los costos fijos, con independencia de que se produzca cero o se produzcan 5,000, son constantes. ¿Sí? Entonces, aquí por lo tanto, estos 1,000 pesos iban a ser constantes a lo largo, ¿no? A cualquier nivel de producción. Entonces, yo tengo aquí que estos costos son de 1,000 pesos a cualquier nivel de producción. ¿Qué pasa con el dato que me daban del costo variable, los 500 pesos? Bueno, lo que yo tengo que hacer es multiplicar 500 por el número de trabajadores que yo esté contratando. No contrato ningún trabajador, mi costo variable es de cero. Si contrato uno, mi costo es de 500. Si contrato dos, de 1,000. Y así es como obtengo esta curva de costo variable. Posteriormente, ¿cómo obtengo la curva de costo total? Es la suma de costo fijo más costo variable. Y ustedes fíjense que aquí, con independencia de que yo no estoy produciendo nada, la empresa ya tiene costos, ¿no? ¿Cuáles? Sus costos fijos. Y entonces yo construyo esta curva de costo total con la suma de estas dos columnas, de costo fijo y de costo variable. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de qué es lo que se tenía que hacer? No, No. Ok, entonces ahora vamos con la curva del costo marginal. Recuerden que cómo obtengo la curva del costo marginal. Es cómo cambia mi costo total cuando cambia la producción. Cómo cambia mi costo total cuando cambia mi producto total. ¿Sí? Y entonces el producto total cambia porque cambia ¿qué? El número de trabajadores. ¿Sí? Entonces el producto total está en función del número de trabajadores que yo contrato. Entonces, la relación que nosotros vamos a ver aquí en esta columna que está en verdecito es cómo cambia mi columna de costo total cuando cambia mi columna de producto total, ¿sí? Cuando cambia la producción de esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dado que no tengo una función de costos que yo pudiera diferenciar, ¿no? Entonces tengo aquí que verlo, ¿no? Prácticamente en una variación, ¿no? De un punto final respecto a un punto inicial. Entonces mi punto inicial era de qué? De 1,000.
aunque no produjera yo nada. Ahora mi costo es de 1500. Entonces, ¿qué hacía yo? 1500 menos 1000, ya tengo en este coeficiente, mi numerador, el cambio en el costo total. ¿Cuando cambia qué? Cuando cambia el producto total, 30 menos 0. Y me decía, ¿no?, que el costo marginal era de 16.7. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpreto? Que el costo de la última unidad producida fue de 16.7. Calculo el siguiente costo marginal. Ahora es mi cambio en el costo total cuando contrato dos trabajadores, 2000 menos 1500, entre 70 menos 30. Y el resultado es 12.5. Entonces, el costo por unidad producida es de ¿cuánto? De 12.5. Y entonces así yo voy obteniendo esta columna de costo marginal. Y vean qué sucede aquí, chicos, y por eso les decía que era muy importante que hay una relación inversa entre la curva de producto marginal y la de costo marginal. Porque mientras nosotros tenemos rendimientos crecientes y productos marginales positivos, vean, ¿no? 30, 40, 50, o sea que la productividad por trabajador es alta. ¿Qué pasa con los costos? Los costos disminuyen, los costos marginales por unidad producida, de la última unidad producida, disminuyen. Entonces decíamos, se da ese efecto espejo entre la curva de producto marginal y la curva de costo marginal. Ahorita lo van a ver gráficamente, ¿no? Pero pero eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, yo voy obteniendo esta columna de costo marginal y el costo marginal empieza a caer, pero llega un punto en que llega a un mínimo y a partir de ahí empieza a crecer y cada vez de forma más rápida. Aquí de 12 a 16, luego de 16 a 25 y luego de 25 a 50. Vean qué pasa con el producto marginal. Que el trabajador último que yo contrato es menos productivo que el primero. Ahora este producía 50, ahora este produce 40. ¿Y qué pasa con los costos? Los costos se incrementan de 10 a 12. Que el quinto trabajador que contrato es menos productivo que el cuarto porque produce 30 y produce 40. ¿Y qué pasa con los costos? ¿No? Aumentan. ¿Por qué aumentan los costos? Estamos hablando que yo le sigo pagando a cada trabajador con independencia de su productividad, yo le sigo pagando 500 pesos. Entonces, el trabajador es menos productivo, pero yo le sigo pagando lo mismo. Por lo tanto, los costos marginales, o sea, el costo de la última unidad producida va en ascenso. ¿Sí? Entonces, duda con esta lógica de cómo obtengo la curva de costo marginal y cómo la relaciono con la columna de producto marginal, chicos. No. No, profesora. No, ok. No, profesora. Ok, entonces ahora vamos con otra cuestión que es bien importante que ustedes vean. La curva de costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio, porque nos dice en promedio cuánto me cuesta cada unidad producida. Entonces, esto tiene un comportamiento interesante, porque los costos fijos, a medida que se produce, tienen una tendencia decreciente. ¿Sí? Mientras que los costos fijos son constantes, y se acuerdan que lo tenemos aquí, vean, los costos fijos, esta es mi columna de costos fijos, esta, ¿no? La azulita, mi curva. Son constantes a cualquier nivel de ¿qué? De producción. Yo produzca o no produzca, tengo que pagar el alquiler. ¿Ok? Esta es mi columna de costo total que parte, ¿no?, del costo fijo, y obviamente aquí no tengo ningún costo variable a ningún nivel de producción. Aquí ese gráfico medio raro. Y los costos variables, estos tienen una pendiente creciente a medida que se produce, porque recuerden que detrás de esta producción está el número de trabajadores que yo estoy contratando. ¿Sí? Entonces, es esto que nosotros vemos aquí. El costo fijo es constante. Pero ¿qué pasa con el costo fijo medio? Que a la empresa le conviene producir y la mayor cantidad de productos. ¿Por qué? Porque el costo fijo medio se va haciendo más chiquito. ¿Sí? Entonces vean,
produciendo 30 artículos, el costo fijo medio por artículo, ¿cuánto me cuesta este artículo producirlo en términos de costo fijo? 33.3. Ah, produje 70. Ah, pues ahora divido esos 1000 entre 70 y me dice que es 14.3. Y entonces, si yo voy dividiendo estos costos fijos entre esta producción creciente, los costos caen. ¿Sí? Entonces, esto tiene una tendencia ¿qué? Esto tiene una tendencia decreciente. Creo que aquí, no me acuerdo si los costos fijos o los... aquí era donde estaba el meollo y que salían raras las curvas. Si ustedes lo graficaron aquí en Excel, salían medio raros los resultados. Creo que era en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense, aquí yo tengo una fuerza, ¿no? Una fuerza que me dice que el costo fijo medio disminuye a medida que aumenta la cantidad producida. Aumenta la cantidad producida y este disminuye. Pero ¿qué pasa con el costo variable medio? Y decíamos que los costos variables medios, el costo total medio, tienen forma de U, de una palomita. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy produciendo, fíjense, ¿no? 16.7, ¿no? Mi costo variable. 500 entre 30, 16.7. Luego 1000 entre 70, 14.3. Luego 1000, sí. Luego 1500 entre 120 y me dice que es de 12.5. ¿Qué es lo que pasa con los costos variables medios? Que en las etapas primeras de la producción, los costos empiezan a ¿qué? Empiezan a disminuir, pero también llegan a ¿qué? A un mínimo, y a partir de ahí empiezan a ¿qué? A partir de ahí empiezan a crecer. Entonces decíamos que al ver nosotros la curva del costo total medio, que surge de la suma de estas dos columnas, vamos a ver dos fuerzas opuestas. Una que disminuye, o sea, un costo que disminuye, y otro costo que en un primer momento se acompaña en esta disminución, que es la del costo variable medio, pero llega un punto que ya no sigue disminuyendo, sino que empieza a crecer. ¿Sí? Entonces, mientras, fíjense, esta baja, esta baja, esta baja, esta baja, esta baja, esta baja, ¿sí? Esta baja y esta se mantiene ahí, ¿no? ¿Y qué pasa a partir de ahí? Esta sigue bajando, pero estos empiezan a ¿qué? Empiezan, ¿no? A aumentar. Y esto se va a reflejar en las curvas, en la columna de costo total medio y en la curva de costo total medio. Entonces, va a llegar un momento, y les decía ayer en un ejercicio o en un ejemplo bizarro, ¿no? Va a llegar un momento, o sea, aquí todavía esta disminución dado el producto total, pues puede ser que fíjense, esto es interesante, vean, sitúense aquí en este punto, que es el quinto trabajador con 190 unidades producidas. Vean, el costo fijo disminuye de $6.3 a $5.3. Vean qué pasa con los costos variables medios. Aumentan de 12.5 a 13.2. Pero vean qué pasa con la columna de costo total medio. Disminuye todavía y dicen, ¿por qué? Porque todavía el efecto de la disminución de los costos fijos medios es mayor que el aumento en el costo variable medio. Pero ¿qué pasa con el sexto trabajador? Que a pesar que este costo fijo se haga más pequeñito, aquí hay un aumento importante. Y entonces ahora sí, el efecto o el impacto del aumento del costo variable medio se va a ver, ¿no? En esta columna del costo total medio. Entonces, en todavía este efecto del costo fijo medio cayendo fue mayor, ¿no? que el aumento en el costo variable medio. Y lo vemos aquí en el costo total medio. Pero ¿qué pasa aquí? Pues ahora predominó, ¿no? El aumento en el costo variable sobre la disminución del costo fijo medio, y por lo tanto los costos totales ahora empiezan a subir. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante para que ustedes vean hasta dónde también le conviene a la empresa que seguir produciendo, porque va a llegar un momento en que sus costos van a sobrepasar a qué, a sus ingresos, y que aquí no tenemos una cuestión del precio, ¿no? Al que se está vendiendo este producto total, que también es interesante para que ustedes saquen la función de beneficios, ¿no? Entonces, estas son las curvas, ¿no? que
que ustedes tenían que obtener de este ejercicio y se les preguntaba que se fijaran en específico qué pasaba cuando se intersectaba la curva de costo marginal, que es esta curva azul, con la del costo variable medio, ¿no? Que es esta curva gris. Y vean, se intersecta a este nivel de producción de 160. Si yo lo veo aquí, vean lo que sucede, ¿no? A este nivel de producción de 160 unidades vamos a encontrar que el óptimo técnico. Y eso se va a corresponder con qué? Con el mismo punto donde se encuentran las curvas de costo marginal y la de costo variable medio. Entonces, todavía la empresa, ¿no?, tiene aquí 5, 6, 7, o sea, tiene este rango de producción. ¿Para qué? Para seguir produciendo, aunque sus costos empiezan a qué, chicos, empiezan a aumentar. Aquí, como les comento, nos haría falta tener la variable del precio al cual se está vendiendo este producto para ver hasta qué punto es rentable este aumento en los costos respecto al precio al que yo estoy vendiendo este aumento en la producción, ¿no? Pero eso es muy interesante que lo vean porque es una relación de espejo la que existe entre el producto medio del trabajo y el producto marginal del trabajo, y el costo marginal y el costo variable medio, ¿sí? Entonces, esto, bueno, está aquí graficado, no sé si ustedes lo graficaron, y esta relación la tenemos aquí. Entonces, vean, aquí está el óptimo técnico. Todavía la empresa tiene todo este margen para seguir produciendo, pero dado que estamos en esa etapa de rendimientos decrecientes, los costos marginales empiezan a estar por encima de ¿qué? De los costos variables medios, ¿no? Entonces todavía es esto, pero va a llegar un punto en que ya no le va a convenir a la empresa seguir produciendo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Una profesora. Ok, ahora, fíjense, luego se les pedía ahí, vamos a hacer dos cambios. Vamos a suponer que cambia el alquiler, el precio del alquiler, y que cambia el precio del salario, ¿no? Entonces, y queríamos ver qué curvas se desplazan, es decir, si yo tengo esto, ¿cómo se vería un aumento en los costos? ¿Hacia dónde se tendrían que desplazar las curvas? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba, pues es más alto un costo de 40 que de 30, ¿no? Entonces, ante un aumento en los costos, las curvas se desplazan hacia arriba. Y si hay una disminución de los costos, ¿qué pasa, chicos? ¿Hacia dónde se desplazan las curvas? Hacia abajo. Hacia abajo. Ahora vean, ¿no? Esto es interesante porque yo estoy hablando de un aumento de los costos en general, pero ojo, hay costos fijos y hay costos variables. Y un aumento en los costos fijos no necesariamente va a mover todas las curvas. Y ni un aumento en los costos variables va a mover todas las curvas, ¿no? Y ayer me hacían una pregunta respecto a esto. Entonces, les muestro aquí. Estos son nuestros datos iniciales, ¿sí? Estas columnas, este cuadrito de acá arriba es lo que les acabo de explicar, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Aumenta el costo del alquiler de 1000 a 1200. Sí, eso se puede ¿Sí? hacer, eso se puede Vamos hacer. a ver, ¿no? Pero Aquí le digo que, a nivel de a ver, vamos. la tabla, qué curvas cambian y qué curvas no. ¿Qué le pasa a la curva de costo variable? ¿Cambia? Permanece igual. Pues permanece igual porque no se movió, ¿no? El costo del salario. Entonces, esta cambia, esta aumenta. Entonces, el costo fijo va a ser de 1200. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué le tendría que pasar a este costo fijo? Se tendría que desplazar hacia arriba, Hacia arriba. ¿sí? La del costo variable no le pasa absolutamente nada. ¿Y qué le pasaría entonces a la curva de costo total? Vean de dónde parte.
cuando costaba 1,000 pesos. Pero ahora que me cuesta alquilar ese edificio en 1,200, ¿qué le pasa también a esta curva de costo total? Parte desde También dónde? se eleva También de se mil eleva doscientos. a 1,200. ¿Eso queda claro? Sí, entonces ese aumento en el costo del alquiler afecta a la curva de costo fijo, la curva de costo variable permanece constante y la curva de costo total cambia. ¿Por qué cambia qué? Porque cambia uno de sus integrantes, que es el costo fijo. ¿Ok? Después obtengo el costo marginal, y es lo que me decía una de sus compañeras, no recuerdo quién, y me decía, oiga maestra, ¿y por qué no cambia el costo marginal si cambia el costo fijo? Si ustedes se fijan y lo hicieron, el costo marginal permanece constante. ¿Por qué? Primero hay que cambiar la terminación. Y le pueden poner 1,200, y le pueden poner 1,500, y le pueden poner a 5,000, y el costo marginal va a ser igual. ¿Por qué? Porque la Porque la producción sigue variación va a siendo la ser la misma, ¿no? misma. La variación va a ser la misma. ¿Alguien más decía que? Ahí ya no te escuché. La producción sigue siendo la misma. La producción sigue siendo la misma. Eso, Fíjense. eso ya lo había explicado en la clase pasada, de que como es un factor fijo, no se mueve relacionado con los factores variables. O sea, no le pasa nada, no se mueve ni No nada. le pasa nada. Aquí está, fíjense, cómo cambia el costo total cuando cambia el producto total. Y el producto total no tiene que ver nada con qué, chicos. Con este cambio en el costo fijo. ¿Sí me explico? O sea, yo quiero ver cómo cambia mi costo cuando cambia la producción. Pues eso es lo mismo que tengo aquí respecto a esto. O sea, aquí tendríamos que ver cómo cambian mis costos cuando cambia la producción, pero la producción deriva de un cambio en el factor variable. Y ahorita van a ver cuando cambiemos el factor variable, que ahí sí van a cambiar los costos marginales. ¿Sí? Entonces, el costo marginal permanece ¿qué? Permanece constante. ¿Sí? ¿Qué le pasa a mi curva de costo fijo medio? ¿Esa sí cambia? Sí, Pues incluso sí, se como que aumenta. aumenta. Fíjense, ¿por qué aumenta la curva de costo fijo medio? Porque acuérdense que la curva de costo fijo medio se obtiene ¿de qué? De los costos fijos entre el nivel de producto. Y ahora los costos fijos son más altos. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Esta curva de costo fijo medio que tendremos aquí, la costo fijo medio esta se va a ¿qué? Se tendría que desplazar hacia arriba. ¿Sí? La del costo marginal permanecería igual, pero la del costo fijo medio se desplaza hacia arriba. La del costo variable medio no le pasa nada. Ustedes lo pueden ver aquí, que es exactamente esto igual a esto, pues porque no le afecta. El costo variable se vería afectado, el medio se vería afectado únicamente ¿con qué? Con un cambio en el producto total o con un cambio en qué? En los salarios. Pero eso no está pasando. Entonces, cambia el costo fijo medio, se desplaza hacia arriba, como decía su compañera, aumenta, y por ende la curva de costo total medio, que es esta curva amarilla, también se desplaza hacia arriba. ¿Por qué? Porque aumentan los costos totales medios a raíz de ese aumento en el alquiler. ¿Ok? Entonces, un cambio en los costos fijos hace que haya un cambio en qué? En la curva del costo total, en la curva del costo fijo medio y en la curva del costo total medio. ¿Cuáles no cambian? La del costo variable, la del costo marginal y la del costo variable medio. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden ver en el Excel. De hecho, aquí tengo una plantilla, nada más que no se las pongo ya para, si quieren lo hago, y si quieren si nos da tiempo, porque todavía tenemos algunas cosas que ver, pero esto no va a cambiar. ¿Ok? Vamos a ver la otra parte que me decían, ok, partamos entonces de las mismas condiciones y supongamos que lo que cambia es el precio del salario. De 500 ahora cuesta 600 pesos.
¿sí? extraer de Entonces lo que vean, usted y ya. ¿qué pasa aquí? Y luego ¿Cuál va a cambiar? La de costo fijo pues sigue igual, la son 1000 extensión que pesos. existe, Pero ¿qué pasa ahora? y Cambia, luego ¿no? Mi ya, columna de costo variable me porque voy a ahora datos, a cada nivel de trabajo lo y me tengo que voy multiplicar no aquí por a 500, sino por importar desde texto, 600. que es este. Me cuesta más contratar cada trabajador. Entonces vean, esta curva de costo variable, Ya le doy ¿no? Aquí eran aceptar, 500, y va aquí a son mandar todo 600. este Ahora otro dos archivo, trabajadores me cuestan 1200, 3800. y Entonces, que ya le mi cambió la curva de extensión, costo variable, ¿qué le ya le va a pasaría? importar Esta aquí. seguiría igual, esta seguiría igual, pero la Entonces curva de aparece costo variable, les digo cuadro que de aquí se texto. graficó muy feo, no me di cuenta, Y ¿no? Se dice, desplazaría hacia elija el dónde, tipo de chicos? archivo que describe los Hacia datos con mayor arriba, precisión. Entonces porque estos del aumenta twist el vienen costo del separados por salario. comas. Ve Entonces, por aquí. eso lo pueden ustedes ver aquí en el Entonces cuadro, ¿no? le digo Cómo siguiente. aumenta esos costos variables. Y ya me dice, Vamos ¿cuál con es los el costos separador? totales. Le pongo ¿Cambian los coma. costos totales? Pues sí, porque es la suma del costo Y aquí fijo le que no tengo que se poner coma. modifica y del costo variable Bien. que sí se Pero, modificó. pero es depende Entonces, ahí. esta Ya, curva también cuando yo se le va a pongo desplazar coma, hacia ya me arriba. separa. ¿Ok? ¿Sí? Ahora vean ustedes esto. Siguiente. ¿Cómo Y cambia ahí está mi el costo total finaliza. cuando Y ya le cambia pongo, le el pongo aceptar producto aquí total? ¿Y qué pasa aquí, chicos? ¿Ahí qué pasó con el costo marginal? para bajar todos los datos, porque también el BIS los da Ahora sí en cambió. PDF. Ahora sí Entonces cambió. ¿Y hay por que qué aquí sí carga la cambia? que es archivo CBT, Porque es CBS, variable. CBS. Porque está involucrado ¿qué? Mi factor variable, porque hubo un aumento en el costo de mi factor variable y ese factor variable está detrás de ¿qué? Del Sí, nivel de digo, usted producción. aquí puede ¿Sí? manejar Entonces más vea, Pues periodos ahora de una di, pregunta. dime, vamos a agarrar de 2000 para adelante. Así como ahorita que usted hizo la tabla y todo de incremento salarial y lo de factor fijo, Está abriendo, espérese. en el examen, por ejemplo, ¿tenemos que hacer también lo mismo? O si ya sabemos como la parte teórica de cómo funciona, o sea, lo podemos poner así como... si se te pregunta teóricamente, lo puedes hacer. Si ustedes, o sea, si ya entendieron toda esta lógica, hacer esto en Excel, o sea, aquí, ¿no? Es ahorrar tiempo en el examen. Pueden poner ahí y sacar, No, lo es sacan en que yo ni 5 siquiera lo he minutos. visto, o sea, Nada más a mí me yo ya interesa que sepan califiqué, qué el están promedio sacando, general es ¿sí? de 6 Entonces cachos. lo sacan y si en el ejercicio te dice, a ver, dime, en el punto del óptimo técnico, ¿cuál es el valor del costo marginal y del costo variable medio? Ya lo puedes sacar. Ah, que subió el alquiler a tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el nuevo costo marginal en el punto del óptimo técnico? Porque fíjate, y esto es interesante, ¿no? Ahorita regreso a esto. El costo marginal aquí ante un cambio en el costo del factor variable, el costo marginal sí aumenta. Ajá. ¿Qué pasaría en caso contrario que el salario en lugar de 500, bueno, de 600 fuera de 300? ¿Qué le pasaría a este costo marginal? Disminuye. Disminuye. Entonces, si el costo del salario disminuye, mis costos marginales, el costo por la última unidad producida, también bajaría. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. Entonces, si aumenta el salario, ¿aumenta qué? Aumentan los costos marginales. Si disminuye el salario, pues disminuyen los costos marginales. ¿Ok? Entonces, vean, un cambio en el factor variable impacta ¿qué? A la curva de costo total, a la curva de costo marginal. ¿Qué pasa con la curva de costo fijo medio? Nada. Permanece ¿qué? Constante, porque no cambió ni el nivel de producción ni los costos fijos. ¿Qué pasa con la curva de costo variable? Medio. ¿Esa sí que le pasó? Esa sí cambia, aumenta, se desplaza hacia arriba la curva. ¿Por qué? Porque cambió el costo del salario y esto impacta los costos variables. Y la producción permanece constante, por lo tanto, se hacen más altos. ¿Y qué pasa con la curva de costo total? Pues también aumenta y se desplaza hacia arriba. Entonces, un aumento en el costo del factor variable va a hacer que se desplacen hacia arriba la curva de costo variable, la curva de costo marginal, la curva de costo variable medio y la curva de costo total medio. ¿Ok? Ahora, me gustaría que ustedes se dieran cuenta de algo.
A este nivel de producción de 160, donde se da el óptimo técnico, se cruzan, ¿no?, las curvas de costo marginal y de costo variable medio, y aquí lo puse en rojo, ¿no? Y vean qué pasa cuando aumenta el salario. Se siguen cruzando en el mismo punto. Pero ¿cuál es la diferencia respecto a este primer cuadrito? ¿Qué es lo que pueden ver? Sigue siendo el nivel óptimo de producción. Pero ¿qué pasa con los costos, chicos? Aumentan. Aumentan. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí también? Vean, cuando está lo de No. ¿cómo se llama? Con el aumento del alquiler. Estamos en ese mismo nivel, pero vean qué pasa en la intersección. Sí, me han dicho que Ahí sí, permanecen esa cosa, constantes. pero ¿Por qué? yo no lo he visto. Porque si bien, ¿no?, la curva de costo marginal y la de costo variable medio no se ven involucradas, o sea, no se ven impactadas directamente por por este aumento en el factor fijo, y por eso no cambian, sí también tenemos que tener en cuenta los costos totales medios, porque vean, ¿qué le pasa al costo total medio a este nivel de producción? Aquí era de 18.75. ¿Qué pasa aquí? Ahora es de 20. Cada producto, si yo divido, a ver, esta pluma, ¿cuál es el costo de esta pluma? Aquí me costaba 18.75. Aquí me cuesta 20. ¿Sí? Y entonces, imagínense que me cuesta 20 pesos y yo la vendo yo aquí la vendía en 40, ¿no? 18.75 menos 40 eran mis ingresos, bueno, tenía cierto ingreso. Y si ahora es 20 menos 40, mi ingreso se reduce. Y aquí estoy haciendo la alusión a que sé el precio de mi producto, toda esta cuestión. Entonces, tengo que estar yo atenta a esta interacción entre el costo marginal y el costo variable medio, pero no debo dejar de lado qué pasa con los costos totales, porque al final los costos totales aumentaron. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Vean, aquí mis costos totales eran de 18.75, pero dado este aumento en el salario, los costos se fueron hasta dónde. Ahora sí, el costo marginal y el costo variable medio también aumentaron, porque es resultado de un aumento en el factor variable, pero también aumentan ¿qué? Mis costos totales medios. ¿Sí? Entonces tengo que ser como que muy cuidadoso, la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el nivel de producción óptimo? Entonces yo les decía que en esta wea es únicamente, al final es una intro a la micro, que entiendan como que estas bases teóricas de esta postura ortodoxa neoclásica del análisis microeconómico, ¿no? Y ya lo verán en micro 1, micro 2, bueno, ya ahora sí con un sistema de ecuaciones y toda esta cuestión, funciones de maximización, minimización, y ya lo verán de una forma más clara, ¿no? Es aquí nada más que se formen esta idea, y como decía su compañero, si entendieron teóricamente lo que significa cada una de estas cuestiones y se les pone un ejercicio, pueden copiar esos datos, hacerlo en su Excel, ¿no? Y es mucho más fácil ahí que lo obtengan. ¿Sí? Entonces, ¿dudas con esto, chicos? Ninguna. ¿Ninguna? No, profe. Ninguna. Ok, No. entonces dejo de compartir.